En medio de las vastas tierras de Anatolia, que hoy conocemos como Turquía, se alzaba uno de los imperios más fascinantes y, sin embargo, olvidados de la historia antigua, el Imperio Hitita. Aunque hoy en día su nombre pueda no resonar tanto como el de Egipto o Mesopotamia, los hititas fueron una fuerza imponente que jugó un papel crucial en el destino del cercano Oriente durante la Edad de Bronce. Pero, ¿quiénes eran estos misteriosos hititas y cómo lograron erigir un imperio en una tierra tan disputada y diversa? Los hititas, una de las civilizaciones más enigmáticas y poderosas de la antigüedad, emergieron en la región montañosa de Anatolia alrededor del segundo milenio antes de Cristo. Pero, ¿quiénes eran estos antiguos habitantes de Anatolia y cómo lograron establecer un imperio en un terreno tan difícil? Para entender su ascenso, primero debemos explorar sus orígenes, que están profundamente arraigados en las migraciones de pueblos indoeuropeos que se movieron desde las estepas del norte hacia el sur en busca de nuevas tierras y oportunidades. Los hititas pertenecían a un grupo más amplio de pueblos indoeuropeos que, hace miles de años, comenzaron a migrar desde las vastas estepas del norte hacia regiones más al sur, incluyendo Anatolia. Esta migración no fue un movimiento repentino, sino un proceso gradual que involucró a numerosas tribus y clanes en busca de mejores tierras y climas más benignos para la agricultura y la ganadería. Al llegar a Anatolia, los hititas encontraron una tierra desafiante pero prometedora. La meseta central de Anatolia, con su clima riguroso, inviernos fríos y veranos calurosos, no era un lugar fácil para establecerse. Sin embargo, los hititas, dotados de habilidades agrícolas avanzadas y una fuerte organización social, lograron adaptar su estilo de vida a estas condiciones difíciles. Aprovecharon los recursos naturales abundantes, como minerales y agua, para establecer comunidades autosuficientes que con el tiempo se convertirían en las bases de su futuro imperio. La llegada de los hititas a Anatolia también marcó el inicio de una serie de transformaciones en la región. Estos pueblos trajeron consigo nuevas tecnologías y prácticas culturales, como el uso del caballo para la guerra y el carro, que revolucionarían las tácticas militares de la región. Su lengua, aunque basada en raíces indoeuropeas, comenzó a evolucionar al mezclarse con las lenguas locales, creando un idioma único que reflejaba la diversidad cultural de la región. Esta migración y asentamiento no solo marcaron el comienzo de la historia hitita en Anatolia, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de una civilización que influiría profundamente en el devenir del cercano Oriente durante la Edad de Bronce. Los hititas no solo sobrevivieron en estas tierras inhóspitas, sino que las convirtieron en el corazón de su imperio, demostrando una capacidad de adaptación y resiliencia que sería clave en su ascenso al poder. Una vez establecidos en Anatolia, los hititas no tardaron en encontrarse con otras culturas que ya habían echado raíces en la región. Antes de su llegada, Anatolia era un mosaico de pequeñas civilizaciones, cada una con su propia lengua, religión y tradiciones. Entre las más importantes estaban los hurritas y los atianos, pueblos que habían desarrollado sus propias formas de vida en las tierras que los hititas ahora empezaban a reclamar. La interacción entre los hititas y estas culturas preexistentes no fue simplemente un proceso de conquista y dominación. En lugar de imponer su cultura de manera unilateral, los hititas adoptaron y adaptaron muchas de las prácticas y creencias de los hurritas y jatianos, creando un híbrido cultural que definiría la identidad hitita. Esta fusión se reflejaba claramente en la lengua hitita, que incorporó numerosos términos y estructuras gramaticales de las lenguas locales, especialmente del hurrita. Este sincretismo lingüístico no solo facilitó la comunicación entre los diferentes pueblos bajo el dominio hitita, sino que también ayudó a unificar el imperio bajo una identidad cultural común. La influencia de los hurritas y jatianos también se extendió al ámbito religioso. Los hititas adoptaron muchos de los dioses y rituales de estos pueblos, integrándolos en su propio panteón y prácticas religiosas. Este enfoque abierto hacia la religión permitió a los hititas gobernar un imperio diverso sin alienar a las diferentes comunidades bajo su control. La religión, en este contexto, actuaba como un puente
que conectaba a las diversas culturas del imperio, fomentando la cohesión social y política. Además de la religión y la lengua, los hititas también aprendieron de las técnicas agrícolas, la artesanía y la organización social de los hurritas y atianos. La adopción de estas prácticas no solo mejoró la vida diaria de los hititas, sino que también fortaleció su economía y su capacidad para mantener un ejército eficiente y bien abastecido. Este intercambio cultural fue, sin duda, uno de los factores clave que permitió a los hititas consolidar su poder en Anatolia y expandir su influencia más allá de sus fronteras iniciales. Con el paso del tiempo, los hititas comenzaron a emerger como una fuerza unificada en Anatolia, en gran parte gracias a la labor de líderes visionarios que entendieron la importancia de consolidar el poder bajo un gobierno centralizado. Entre estos líderes, dos nombres destacan por encima del resto: Labarna y Hattusili I. Estos dos reyes jugaron un papel crucial en la transformación de un conjunto de tribus dispersas en un imperio cohesionado y formidable. Labarna, a menudo considerado el primer gran rey hitita, inició un proceso de unificación que sería fundamental para el desarrollo del imperio. Bajo su liderazgo, las diversas tribus hititas fueron reunidas bajo un solo estandarte, estableciendo las bases de un estado centralizado. Labarna no solo consolidó su poder internamente, sino que también comenzó a expandir la influencia hitita hacia el sur y el este, aprovechando las debilidades de los reinos vecinos. Esta expansión temprana no solo aumentó los recursos disponibles para los hititas, sino que también estableció las fronteras iniciales del imperio. Hattusili I, sucesor de Labarna, continuó y expandió esta labor de unificación y expansión. Con una visión clara de lo que los hititas podían lograr, Hattusili trasladó la capital a Hattusa, una ciudad fortificada que se convertiría en el corazón político, militar y religioso del imperio hitita. Desde esta nueva capital, Hattusili lanzó una serie de campañas militares que no solo aseguraron las fronteras del imperio, sino que también lo expandieron significativamente, abarcando gran parte de Anatolia y extendiéndose hacia Mesopotamia y Siria. La construcción de Hattusa como capital no fue un simple acto de urbanismo, fue una declaración de poder. Con sus imponentes murallas, templos majestuosos y palacios grandiosos, Hattusa simbolizaba la fuerza y la estabilidad del reino hitita. La ciudad no solo era el centro administrativo del imperio, sino también un lugar sagrado donde se llevaban a cabo rituales religiosos esenciales para la legitimidad del poder real. Bajo Hattusili, Hattusa se convirtió en un símbolo de la identidad hitita, uniendo a las diversas regiones y pueblos bajo una misma bandera. La unificación bajo Labarna y Hattusili I no solo fortaleció el control hitita sobre Anatolia, sino que también sentó las bases para una estructura estatal que perduraría durante siglos. Su capacidad para combinar la diplomacia, la fuerza militar y la administración eficaz permitió a los hititas no solo sobrevivir en una región tan competitiva, sino prosperar y convertirse en una de las civilizaciones más influyentes de la Edad del Bronce. Tras la consolidación del poder en Hattusa, los hititas se encontraban en una posición estratégica para expandir su influencia más allá de las montañas de Anatolia. Bajo el liderazgo de reyes ambiciosos como Mursili I, el joven imperio hitita comenzó a mirar hacia el sur, donde se encontraban las tierras ricas y poderosas de Mesopotamia. Fue en este contexto que Mursili I lideró una de las campañas militares más audaces de la historia antigua, una campaña que culminaría en la captura de Babilonia, uno de los centros culturales y económicos más importantes de la época. La campaña de Mursili I contra Babilonia no fue solo una expedición militar, sino un movimiento estratégico que tenía como objetivo debilitar a los principales rivales de los hititas y, al mismo tiempo, aumentar su prestigio en la región. La marcha hacia Babilonia fue larga y llena de peligros, atravesando territorios hostiles y enfrentando la resistencia de poderosos ejércitos. Sin embargo, el ejército hitita, conocido por su disciplina y el uso innovador del carro de guerra, logró superar estos desafíos y llegó a las puertas de Babilonia.
La captura de Babilonia por Mursili I fue un golpe devastador para los rivales de los hititas. Este evento no solo desestabilizó a Mesopotamia, sino que también envió un mensaje claro a las otras potencias de la región. Los hititas no eran un adversario a tomar a la ligera. Babilonia, con sus impresionantes murallas y riquezas, había caído ante los hititas, demostrando la efectividad de su liderazgo militar y su capacidad para realizar campañas complejas en territorios lejanos. Sin embargo, la captura de Babilonia no fue solo una victoria militar, también tuvo profundas implicaciones políticas y económicas para los hititas. Al saquear la ciudad, Mursili I no solo adquirió un gran botín, sino que también debilitó a un importante rival, lo que permitió a los hititas consolidar su dominio en el norte de Siria y Mesopotamia. Este evento marcó el apogeo del poder militar hitita y estableció a Mursili I como uno de los grandes conquistadores de la antigüedad. Pero el éxito militar también trajo consigo nuevos desafíos. Con un territorio en expansión y enemigos por todas partes, los hititas tuvieron que enfrentarse a la tarea de mantener el control sobre las tierras conquistadas y proteger sus fronteras de futuras amenazas. Este desafío llevó a los hititas a desarrollar una diplomacia sofisticada y a establecer alianzas que les permitieran asegurar sus conquistas y mantener la paz en sus fronteras. El éxito militar, aunque impresionante, no habría sido suficiente para mantener unido a un imperio tan extenso y diverso como el de los hititas. Rodeados de poderosos rivales y con un territorio que abarcaba una vasta extensión de Anatolia, Mesopotamia y Siria, los hititas comprendieron pronto que la espada debía ser acompañada por la palabra. Fue así como la diplomacia se convirtió en una herramienta esencial en la estrategia de los reyes hititas para consolidar su poder y asegurar la estabilidad de su imperio. Una de las tácticas diplomáticas más efectivas empleadas por los hititas fue la formación de alianzas estratégicas a través de tratados y matrimonios. Estas alianzas no solo garantizaban la paz temporal con enemigos potenciales, sino que también reforzaban las relaciones con estados vasallos y otras potencias regionales. Un ejemplo emblemático de esta habilidad diplomática fue el Tratado de Paz firmado con Egipto después de la Batalla de Kadesh, uno de los primeros tratados de paz documentados en la historia. El Tratado de Kadesh, firmado alrededor del 1259 a.C., puso fin a un conflicto prolongado entre los hititas y los egipcios, dos de las potencias más grandes del mundo antiguo. Esta batalla, que había resultado en un costoso empate, dejó a ambos lados con la necesidad de buscar una solución que evitara futuras confrontaciones. El tratado no solo garantizó la paz entre ambos imperios, sino que también estableció un marco de cooperación y respeto mutuo que perduró durante años. Este acuerdo fue sellado mediante el intercambio de cartas y regalos entre los monarcas y fue reforzado por matrimonios entre las casas reales hitita y egipcia. Además de los tratados, los hititas fueron maestros en el uso de la diplomacia para gestionar su imperio multiétnico. Gobernar sobre una diversidad de pueblos y culturas requería un enfoque flexible que respetara las tradiciones locales mientras se mantenía la autoridad central. Los hititas permitieron a muchos de sus estados vasallos mantener sus propias estructuras de gobierno y religiones, siempre y cuando reconocieran la supremacía hitita y contribuyeran al esfuerzo militar del imperio. Esta política de relativa autonomía local ayudó a mantener la cohesión del imperio y redujo el riesgo de rebeliones. La combinación de fuerza militar y diplomacia permitió a los hititas no solo expandir su imperio, sino también mantenerlo unido en un mundo lleno de conflictos y rivalidades. Al final, fue esta habilidad para equilibrar la guerra con la negociación lo que permitió a los hititas sobrevivir y prosperar durante siglos, estableciendo un legado que perduró mucho más allá de la caída de su imperio. El imperio hitita, en su apogeo, se extendía sobre una vasta región que abarcaba desde las montañas de Anatolia hasta las llanuras de Siria. Este vasto territorio no solo incluía a los hititas étnicos, sino también a una gran variedad de pueblos, cada uno con su propia lengua, religión y costumbres. Mantener la unidad de un imperio tan diverso era un desafío formidable.
pero los hititas lo lograron mediante una administración inteligente y una notable flexibilidad cultural. El imperio hitita no era una entidad homogénea, era un crisol de diferentes pueblos que habían sido conquistados o que se habían aliado con los hititas a lo largo del tiempo. Entre estos pueblos se encontraban los hurritas, los luvios, los cananeos y muchos otros grupos menores que aportaron su propia riqueza cultural al imperio. Esta diversidad se reflejaba en la vida diaria del imperio, desde los mercados bulliciosos, donde se hablaban múltiples lenguas, hasta los rituales religiosos que veneraban a dioses de distintos orígenes. Cada grupo étnico dentro del imperio hitita conservaba en gran medida sus costumbres y tradiciones, lo que ayudaba a mantener la paz y la estabilidad dentro del imperio. Los hititas eran conscientes de que imponer una cultura única a todas estas poblaciones diversas habría sido una tarea imposible y contraproducente. En lugar de eso, permitieron que cada grupo mantuviera su identidad cultural, siempre y cuando reconocieran la autoridad central del rey hitita. La lengua hitita, conocida como nesita, se convirtió en el idioma administrativo del imperio, pero no fue la única lengua utilizada. El acadio, por ejemplo, era la lengua diplomática común en todo el cercano Oriente y se usaba en las comunicaciones oficiales con otros estados. El luvita, otra lengua importante dentro del imperio, se utilizaba en inscripciones monumentales y rituales. Esta multiplicidad de lenguas no solo facilitaba la administración de un imperio tan diverso, sino que también era un reflejo de la mentalidad abierta y adaptable de los hititas. La diversidad étnica y lingüística del imperio hitita era, por tanto, tanto un desafío como una fuente de riqueza cultural. Los hititas lograron no solo gobernar sobre esta diversidad, sino también utilizarla a su favor, creando un imperio que, a pesar de sus diferencias internas, se mantenía unido bajo una identidad común. El éxito del imperio hitita en mantener la cohesión de su vasta y diversa población no se debió únicamente a su capacidad militar, sino también a su enfoque innovador en la gobernanza. Consciente de la complejidad de gobernar un mosaico de pueblos, los hititas desarrollaron un sistema legal y administrativo que permitía una gobernanza flexible y tolerante, adaptada a las necesidades y costumbres de cada región del imperio. Uno de los pilares de este sistema era el respeto por las leyes y tradiciones locales. En lugar de imponer un código legal uniforme en todo el imperio, los hititas permitían que cada región mantuviera sus propias leyes y sistemas de justicia, siempre que estos no entraran en conflicto con la autoridad central. Esto no solo facilitaba la administración de un imperio tan grande, sino que también ayudaba a reducir el riesgo de rebeliones al respetar la autonomía local. El sistema administrativo hitita también reflejaba esta flexibilidad. Los gobernadores locales, que a menudo eran miembros de la élite local, mantenían un alto grado de control sobre sus regiones, pero debían rendir cuentas al rey hitita. Este enfoque descentralizado permitía una administración más eficiente, ya que los funcionarios locales estaban más familiarizados con las particularidades de sus regiones. Al mismo tiempo, se mantenía una fuerte autoridad central a través de la supervisión regular y la imposición de tributos y obligaciones militares. Otro aspecto notable del sistema legal hitita era su enfoque en la reparación y la compensación en lugar de la venganza. Las leyes hititas eran notablemente humanas para su época, con un fuerte énfasis en la compensación financiera en lugar de castigos corporales severos. Por ejemplo, en lugar de imponer la pena de muerte por ciertos delitos como el robo o el daño a la propiedad, los culpables debían pagar compensaciones a las víctimas. Este enfoque no solo promovía la justicia, sino que también fomentaba la estabilidad social al reducir el ciclo de violencia y represalias. El vasto y diverso imperio hitita no solo se sostenía por la fuerza militar y la administración eficiente, sino también por un intrincado tejido de creencias religiosas que unían a sus distintos pueblos bajo un mismo panteón. Los hititas eran conocidos como el Imperio de los 1000 dioses, una descripción que reflejaba su capacidad para integrar las creencias religiosas de las muchas culturas que componían su imperio.
A medida que los hititas expandían sus territorios, no solo conquistaban tierras, sino también dioses. En lugar de suprimir las religiones locales, los hititas adoptaban y honraban a los dioses de los pueblos que subyugaban. Este enfoque inclusivo permitió a los hititas construir un panteón diverso y complejo que incluía deidades de origen hurrita, lubio, cananeo y otros. Esta amalgama de creencias ayudó a crear un sentido de unidad religiosa entre las diferentes etnias del imperio, fomentando la cohesión social y política. La religión hitita era central tanto en la vida cotidiana como en la gobernanza del imperio. Los reyes hititas no solo eran líderes políticos, sino también figuras religiosas que actuaban como intermediarios entre los dioses y su pueblo. Este rol les daba una autoridad divina que legitimaba su gobierno y ayudaba a mantener el orden en el imperio. Las festividades religiosas, que involucraban rituales elaborados y procesiones multitudinarias, servían para reforzar la identidad común del imperio y para recordar a sus habitantes la importancia de mantener la armonía con los dioses. Uno de los ejemplos más fascinantes de esta integración religiosa es el templo de Yazilucaya, cerca de Hattusa, la capital del imperio. Este santuario al aire libre es un testimonio de la habilidad de los hititas para fusionar diferentes tradiciones religiosas. Las paredes de la roca están adornadas con relieves que representan a más de 60 deidades, muchas de las cuales fueron adoptadas de las culturas vecinas. Este templo no solo era un lugar de adoración, sino también un símbolo tangible de la unidad religiosa del imperio. El respeto y la adopción de los dioses extranjeros no solo fortalecieron la unidad del imperio, sino que también sirvieron como una herramienta diplomática. Al honrar a los dioses de otros pueblos, los hititas podían asegurar la lealtad de sus súbditos y reducir las tensiones entre las diferentes comunidades. Además, esta flexibilidad religiosa facilitó las alianzas con otras potencias, ya que los hititas podían encontrar terreno común en las creencias religiosas compartidas. Desde su temprana expansión, los hititas se encontraron en un entorno lleno de desafíos. Las grandes potencias del cercano Oriente, como Egipto, Asiria, Babilonia y el reino de Mitanni, competían por el control de las rutas comerciales y las tierras fértiles. En este contexto, los hititas tuvieron que adaptarse rápidamente para no ser eclipsados por estos gigantes. Una de las estrategias más efectivas de los hititas fue su habilidad para formar alianzas estratégicas, a menudo cimentadas mediante tratados y matrimonios. Estos acuerdos les permitieron asegurar la lealtad de varios estados vasallos y establecer un sistema de control indirecto sobre territorios clave. Por ejemplo, su relación con los reinos de Mitanni fue en un principio hostil, pero a través de hábiles negociaciones lograron establecer una paz que benefició a ambas partes. La diplomacia hitita no solo se limitó a asegurar alianzas, sino que también implicó el manejo cuidadoso de las relaciones con sus vecinos más poderosos. Asiria, un reino conocido por su agresividad militar, era tanto un rival temible como un potencial aliado. Los hititas supieron cuándo era necesario enfrentarse en el campo de batalla y cuándo era más prudente negociar. Esta capacidad para leer el complejo juego de poder en la región fue clave para su supervivencia. No obstante, estas alianzas y rivalidades no estaban libres de traiciones y conflictos. La región del cercano Oriente era un escenario donde las lealtades podían cambiar rápidamente, y los hititas tuvieron que estar siempre alertas para mantener su posición. A través de una mezcla de fuerza, diplomacia y astucia, lograron establecer un equilibrio de poder que les permitió mantenerse como una de las principales potencias de la época. En el año 1274 a.C., en las llanuras cercanas a la ciudad de Kadesh, se enfrentaron dos de las potencias más formidables de la Edad del Bronce, los hititas y los egipcios. Este conflicto, conocido como la Batalla de Kadesh, es uno de los eventos más destacados en la historia de las relaciones exteriores hititas y marca un punto culminante en la larga rivalidad entre estos dos imperios. El contexto de la batalla es crucial para entender su importancia. Egipto, bajo el mando del faraón Ramsés II, estaba en su apogeo,
con un ejército poderoso y una ambición desmedida por expandir su influencia en el Levante. Por su parte, los hititas, liderados por el rey Muwatalli II, habían consolidado su control sobre Siria y Anatolia y no estaban dispuestos a ceder terreno frente a las aspiraciones egipcias. Ambos ejércitos se encontraron en Kadesh, una ciudad estratégicamente situada, cuyo control era vital para dominar la región. La batalla de Kadesh no solo fue uno de los mayores enfrentamientos de carros de guerra de la antigüedad, sino también un despliegue de tácticas militares y engaños. Ramsés II, confiado en su superioridad, cayó en una trampa tendida por los hititas, quienes lograron rodear su ejército. Sin embargo, a pesar de la ventaja inicial de los hititas, la batalla terminó en un empate, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas. Lo que siguió a la batalla fue tan significativo como el enfrentamiento en sí. Reconociendo que una victoria decisiva era inalcanzable, ambos líderes optaron por la diplomacia. El resultado fue el Tratado de Kadesh, el primer tratado de paz documentado en la historia. Este acuerdo no solo puso fin a las hostilidades entre Egipto y el Imperio hitita, sino que también estableció un precedente para la resolución pacífica de conflictos entre grandes potencias. El Tratado de Kadesh fue un triunfo diplomático para ambas partes. Egipto y los hititas acordaron respetar las fronteras de sus respectivos territorios y prometieron apoyo mutuo en caso de agresión de terceros. Este tratado consolidó una paz duradera que permitió a ambos imperios concentrarse en sus desafíos internos y externos. Para los hititas, esta paz les dio el respiro necesario para reforzar su control sobre Siria y otras regiones, mientras que para Egipto significó una estabilidad crucial para mantener su dominio en el Levante. Aunque la batalla de Kadesh y el Tratado de Paz con Egipto son eventos emblemáticos en la historia hitita, representan solo una parte del enfoque multifacético que los hititas emplearon para mantener y expandir su poder en el cercano Oriente, en un mundo donde la guerra era casi constante y las alianzas podían cambiar de la noche a la mañana. Los hititas demostraron una notable capacidad para equilibrar la fuerza militar con una diplomacia hábil. El imperio hitita se encontraba rodeado de enemigos potenciales y rivales que amenazaban constantemente su estabilidad. Además de Egipto, los hititas tenían que lidiar con la creciente amenaza de Asiria, un imperio conocido por su agresividad y sus campañas expansionistas. Para contrarrestar esta amenaza, los hititas emplearon una estrategia dual. Por un lado, fortalecieron sus defensas y se prepararon para la guerra, y por otro lado, buscaron alianzas con otros estados para aislar a Asiria diplomáticamente. Una de las herramientas más efectivas en el arsenal hitita fue su capacidad para formar y mantener estados vasallos. A través de una combinación de conquistas militares y acuerdos diplomáticos, los hititas establecieron una red de estados clientes que les proporcionaban tributos y apoyo militar. Esta red no solo reforzaba la posición hitita en la región, sino que también actuaba como un amortiguador contra las amenazas externas. Sin embargo, mantener la lealtad de estos estados vasallos requería una diplomacia constante y la habilidad de manejar delicadas negociaciones. La diplomacia hitita también se extendió al campo de la interculturalidad. Los hititas entendieron que para gobernar un imperio tan diverso era esencial respetar y, en muchos casos, adoptar las costumbres y prácticas de los pueblos conquistados. Esto se reflejaba en sus relaciones con sus rivales, donde a menudo utilizaban el intercambio cultural y la adopción de dioses extranjeros como una forma de establecer lazos más profundos y duraderos. La habilidad de los hititas para aprender de sus enemigos también fue crucial para su éxito. Enfrentados a potencias militares como Egipto y Asiria, los hititas adoptaron y adaptaron muchas de sus tácticas y tecnologías. Por ejemplo, mejoraron sus carros de guerra y adoptaron estrategias de batalla que les permitieron enfrentarse de igual a igual con sus poderosos vecinos. Esta capacidad de adaptación no solo les permitió sobrevivir en un entorno hostil, sino que también les dio una ventaja competitiva en muchas de sus campañas. La fortaleza militar de los hititas no se basaba únicamente en su destreza en la guerra, sino también en su capacidad de innovar y adaptar nuevas tecnologías y tácticas. Uno de los elementos más distintivos de la máquina militar hitita
fue el uso del carro de guerra, una innovación que revolucionó la manera de librar batallas en el mundo antiguo. A diferencia de los carros de guerra egipcios, que estaban diseñados para ser rápidos y maniobrables, los carros hititas eran más pesados y robustos. Construidos con un eje central que permitía un mayor peso, estos carros podían transportar hasta 3 hombres, un conductor, un guerrero y un portador de escudo. Esta configuración permitía a los hititas utilizar sus carros no solo como plataformas móviles para arqueros, sino también como vehículos de choque, capaces de romper las líneas enemigas con cargas masivas. El uso efectivo de estos carros de guerra dio a los hititas una ventaja crucial en muchas batallas, permitiéndoles enfrentarse a enemigos más numerosos o mejor equipados. Además, los hititas también desarrollaron técnicas de fortificación avanzadas para proteger sus ciudades, construyendo murallas impresionantes que combinaban piedra y adobe, capaces de resistir asedios prolongados. Otro aspecto notable de la innovación militar hitita fue su capacidad para absorber y mejorar las tecnologías de sus vecinos. Al interactuar con civilizaciones como Egipto y Asiria, los hititas adoptaron tácticas y armas que luego adaptaron a su propio estilo de combate. Esta flexibilidad y apertura a nuevas ideas fueron esenciales para el éxito militar hitita, permitiéndoles mantenerse en la cúspide del poder durante más de 2 siglos. Además de sus logros militares, los hititas también dejaron un legado arquitectónico y cultural duradero que aún hoy fascina a historiadores y arqueólogos. Una de las contribuciones más impresionantes de los hititas fue la construcción de su capital, Hattusa, situada en las colinas de Anatolia Central. Esta ciudad, rodeada por murallas colosales, era tanto una fortaleza militar como un centro administrativo y religioso. Hattusa no solo impresionaba por su tamaño y fortificaciones, sino también por su planificación urbana avanzada, que incluía templos, palacios y áreas residenciales. La ciudad estaba diseñada para reflejar el poder y la autoridad del rey hitita, al mismo tiempo que servía como un lugar de culto para la vasta cantidad de dioses que formaban parte del panteón hitita. El templo de la gran deidad, dedicado a la diosa del sol Arina, es un ejemplo destacado de la arquitectura religiosa hitita, combinando elementos locales con influencias extranjeras. Culturalmente, los hititas también se destacaron por su capacidad de integrar y preservar las tradiciones de los pueblos que conquistaron. Este sincretismo cultural es evidente en sus textos religiosos y legales, muchos de los cuales han sobrevivido en tablillas de arcilla escritas en cuneiforme. Estos textos ofrecen una visión profunda de la vida diaria, las creencias religiosas y la estructura social de los hititas, revelando una sociedad compleja y avanzada para su tiempo. El Código de Leyes hitita, uno de los más completos de la antigüedad, refleja una sociedad que valoraba la justicia y la equidad. A diferencia de otras culturas de la época, los hititas prefirieron las multas y la compensación económica en lugar de castigos corporales extremos, una práctica que muestra un enfoque pragmático y humanitario hacia la justicia. A pesar de su poder y sofisticación, el imperio hitita no fue inmune a las fuerzas destructivas que afectaron al mundo antiguo. A partir del siglo XIII a.C., una serie de crisis internas y externas comenzaron a debilitar las bases del imperio. Las luchas internas por el poder, que habían sido un problema recurrente a lo largo de su historia, se intensificaron, dividiendo a la nobleza y debilitando la autoridad central. Simultáneamente, los hititas enfrentaron la amenaza creciente de los pueblos del mar, grupos nómadas y belicosos que atacaron varias civilizaciones del Mediterráneo oriental. Estos invasores destruyeron ciudades, interrumpieron rutas comerciales vitales y contribuyeron al colapso de varias culturas de la Edad de Bronce, incluidos los hititas. Las presiones externas se combinaron con desastres naturales y hambrunas que agravaron aún más la situación del imperio. Anatolia, una región difícil para la agricultura intensiva, sufrió sequías y escasez de alimentos, lo que llevó a una crisis demográfica que minó la capacidad del imperio para sostener su ejército y mantener el control sobre sus vastos territorios. La caída de la capital, Hattusa, marcó el final del imperio hitita.
Aunque las causas exactas de su colapso aún son objeto de debate, es claro que una combinación de factores, incluyendo las guerras internas, las invasiones extranjeras y las crisis ambientales, contribuyeron al fin de esta gran civilización. Sin embargo, el legado de los hititas perduró a través de las culturas que los sucedieron, influyendo en las tradiciones legales, religiosas y artísticas de la región.